Y sean bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy te voy a mostrar mi estrategia y que puedas sacarle la mayor rentabilidad. Como traders nos enfrentamos a diferentes mercados o diferentes escenarios en el mercado donde vemos entradas, sea en compra o en venta, pero esas entradas tienen algo muy particular y es que unas son en continuación, otras son en reversión. Ya depende de nosotros ver en qué lapso del mercado estamos y cómo podemos aprovechar solo una estrategia, que es esta que te voy a mostrar, para utilizar ambas entradas, sea de reversión o continuación, pero de una misma estrategia. Entonces, para iniciar, vamos a ver este patrón. Inicialmente es un patrón alcista y que si quieres le tomas capture, ¿cierto? Porque casi siempre se va a presentar de esta forma. Entonces vamos a la parte inicial donde vemos que el mercado viene de una tendencia que antes era alcista y que resultó ser bajista. Después se ingresó a una zona que antes era una zona de interés y ahí hubo una primera reacción. Entonces normalmente nosotros hubiéramos podido buscar una entrada en esta reversión, pero normalmente con esta estrategia no buscamos entrar de una a la reversión, sino que buscamos primero que se nos genere este patrón para confirmar una entrada sobre la entrada. Y normalmente cuando él reacciona se forma un cambio de estructura porque la tendencia era bajista, ¿cierto? Ahora la tendencia se convierte en alcista, entonces esto ya lo sabemos en los videos que tenemos anteriormente, que vimos cómo se comporta el Choch y el Boss, ¿cierto? Cuáles son sus funciones, y nosotros al identificar ya el Choch y el Boss, lo que vamos a hacer previamente es identificar en el momento que se hace el Choch si nos deja zonas de vacíos. Esos vacíos normalmente se ven reflejados en imbalances o en order blocks, puntos de interés, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a marcarlo de esta forma. Digamos que aquí hay un FBG, ¿cierto? Vamos a llamar un Fair Value Gap en esta zona, y normalmente el precio, cuando nos hace el Boss, nos deja un bajo. Ese bajo, ¿cierto? Yo lo voy a marcar con esta línea y con una X porque quiero que el mercado venga y me supere este bajo. ¿Por qué? Porque mucha gente posiblemente va a tener órdenes de compra aquí porque le hizo el Boss, entonces el stop loss lo va a tener aquí abajo y normalmente va a esperar que, como hizo un cambio, un break of structure alcista, entonces va a querer que el mercado siga subiendo. Pero ¿qué hace el mercado? Le toma la ganancia a esas personas, le bota su stop loss, ¿cierto? Y eso lo llamamos, esta imperfección la llamamos X, porque el mercado tiene una zona libre que aquí posiblemente fue un FBG. Y normalmente llega a esa zona libre y ahí se hace la reacción. Ponemos SL abajo del mínimo y Take Profit en el máximo del Break of Structure. Es súper sencillo, una estrategia que te va a dar 1.2, 1.2.5, 1.3, súper bien. Pero vamos a ver cómo este patrón que es alcista lo podemos ver en el mercado. Yo aquí tengo esta entrada, ¿cierto? Que es una entrada en cuestión, ¿cierto? Y nosotros aquí teníamos una zona en la que el precio antes era bajista, hizo una reversión alcista, y en esa reversión pues nosotros no estábamos en el mercado para entrar desde acá abajo. Pero ¿qué vamos a ver? Un escenario de continuación de la reversión que tiene alcista, y nosotros vemos que hay una primera inyección fuerte de acá de liquidez que se llama OS, porque teníamos un Choch que fue el que cambió la estructura inicialmente, que fue este de acá, que fue el encargado de generar todo ese movimiento alcista, ¿cierto? Se fue el primero el Choch y luego se formó un Boss, ¿cierto? Nosotros vamos a identificar, como lo vimos ahí en el gráfico, ¿cierto? En este de acá, que nosotros ya tenemos el primer Choch, tenemos el Boss, y lo que vamos a esperar es que en el Boss haya una zona de X, ¿cierto? Que nos deje el precio para nosotros ingresar abajo de esa X la entrada. Entonces, ¿qué pasa acá? Que en teoría nuestra X debería ser esta, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el precio? El encargado de ese rompimiento fuerte en verdad no fue esta zona, porque ya fue mitigado ese FBG. Miren que aquí está el imbalance y el FBG ya llegó y se mitigó, ¿cierto? El FBG de acá. Entonces esa zona ya no estaba libre porque había sido mitigada. Entonces, ¿qué pasa? Continúa el precio hacia la siguiente zona. Entonces se convierte este en el Choch, ¿cierto? Se convierte este en el Choch y se genera un nuevo Boss en esta zona de acá, que es el Break of Structure a tendencia alcista.
Entonces el mercado baja y nos genera la X, que es el mínimo de la Break of Structure. Ya lo que tenemos que hacer es buscar zona de interés, que en este caso es este FBG que tenemos acá, ¿cierto? Que tenemos acá, y ya lo que tenemos que hacer es simplemente esperar que el mercado nos regrese a esta zona para nosotros ingresar nuestra entrada. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos ingresar, como les indiqué, en el primer escenario, que es donde está la zona de interés, como lo ingresamos acá, o a tiempos menores nosotros vemos que el mercado nos deja una zona libre, y en esa zona libre también podemos hacer nuestra entrada y dejar el mínimo acá, ¿cierto? Para que el precio ahí sí ejecute y haga su movimiento. Esta es una entrada que tenemos hoy en vivo y es lo que hicimos hoy con estudiantes, ¿cierto? Ya, si nosotros queremos ver el mismo patrón alcista, ¿cierto? Que ya lo vimos en continuación, pero lo queremos ver en una zona de reversión, puede ser esta misma entrada, pero a temporalidades menores. ¿Por qué? Porque había una zona que era bajista, ¿cierto? Y nos va a generar un cambio de estructura hacia alcista. Entonces, lo mismo que hablamos. Miren que lo podemos ver desde dos formas, a temporalidades mayores y menores. Hubo una primera inyección en el FBG, el mercado sube, ¿cierto? Nos genera primer choch acá, una zona de choch, ¿cierto? Bueno, en verdad el choch, ahí está a 15, en verdad el cambio de estructura se genera en esta zonita de acá, ¿cierto? Se genera en esta zona de acá, nuestro primer choch. Después de ese choch nos deja el mercado una zona de Boss acá, una zona de Boss, que es este de acá previo, y nos deja en ese Boss, nos deja una zona de X. Pero ¿qué pasa? Nos deja una zona de X. Pero ¿qué pasa? Que el mercado, antes de llegar a esta zona, va a hacernos unos indicios, ¿cierto? De querer comprarse, y nos deja acá, ¿cierto? Interés previo. Que la gente, recuerden lo que les dije, la gente va a estar aquí haciendo compras, y después el mercado va a querer volver a la X. ¿Para qué? Para mitigar todas y volar todas esas compras que habían acá, ¿cierto? Entonces, al haber todas estas compras, miren que les da como ese contentillo a la gente de querer seguir comprando, ¿cierto? Y poner sus stop loss aquí abajo, y va y se les come sus zonas. ¿Pero por qué se presenta eso? Porque el mercado había dejado, se me fue aquí, porque el mercado había dejado una zona libre sin mitigar, y esa zona era necesaria que el mercado la tocara para poder hacer su cambio de estructura. Entonces, de esta forma funciona este patrón, si lo vemos en reversión y en continuación en patrón alcista. Pero si lo queremos ver de forma bajista, va a ser lo mismo pero invertido, ¿cierto? Siempre busquemos zonas previas que nos dejen dinero, ¿cierto? Nos hacen una inyección queriendo decirle al mercado que se va a comprar, pero él en sí lo que hace es venderse. Nos genera un short, un boss, y esperamos que ese boss se convierta en la X para que el mercado venga y regrese después de tener una tendencia bajista, regrese para comerse todos los stops que seguramente hay en estas zonitas de acá, ¿cierto? Pequeños entradas en venta, en estas zonas de acá, en venta, ¿cierto? Y el mercado regrese a la zona de interés para que ahí sí empiece a caer, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Tuvimos también una entrada en el mercado del Nasdaq, esa la tuvimos en vivo en la sesión, ¿cierto? Y era de esta forma, miren que es una entrada muy a alta temporalidad, porque fue una entrada que se demoró cerca de 8 días para darse. ¿Y qué es lo que pasa? Que el mercado nos deja zonas libres, ¿cierto? Nos marca después del quiebre de estructura y el choch, en el quiebre de estructura nos deja esta X, y antes de llegar a esa X deja una liquidez previa, entra la X y hacemos la venta. ¿Hasta dónde? Hasta el mínimo encargado de romper la estructura. Nos da un 1-2 bonito, y así vemos como el mercado ingresa a la X, ¿cierto?
rompe la X, nosotros entramos y lo único que falta es esperar para la venta. Entonces miren que son el mismo modelo, simplemente este es el bajista y este es el alcista, pero en todos vamos a esperar que esta X, ¿cierto?, se convierta, ¿cierto?, en una toma de liquidez para que el mercado haga la reversión. ¿Listo? Entonces, después de tomar la liquidez, el mercado va a generar una tendencia a favor de ese vacío que había. Que esto igualmente también sería un FBG o una zona de interés previa que el mercado nos deja. Igualmente tú puedes hacer la entrada con stop grande, ¿cierto?, en esta zona de acá, o puedes esperar a la entrada que te haga un cambio de estructura a mínimo y hacer entrada sobre esa misma entrada. Vamos a ver el ejemplo acá. Si el mercado nos hace esa toma, ¿cierto?, en el FBG, nos hace internamente un primer short, ¿cierto?, que es en esta zona, perdón, de acá abajo, un primer short, y después nos hace el boss. ¿Qué vamos a esperar? Que el mercado regrese a la zona libre, ponemos el SL, yo lo pondría aquí arribita, y ahí entraríamos en la venta, ¿cierto? Más o menos funcionaría de esta forma. Primer quiebre, ¿cierto? Primer quiebre, short, segundo quiebre, boss, hace el cambio, regresa a la zona y se va. Entonces ese sería el modelo, ese es el patrón que utilizo siempre, y la verdad, un 90% se presenta ese mismo escenario. Las veces que se pierde, ¿cierto?, es simplemente porque no supimos hasta dónde iba a ser la toma de liquidez de esa X. ¿Por qué? Porque muchas veces la X se nos presenta de esta forma o de esta forma, que no era esta de acá, sino que estábamos en temporalidades mayores y la X en verdad era esta de acá y no tuvimos en cuenta datos anteriores en el mercado. Entonces eso fue todo. Cuéntame si te hace sentido y si tienes dudas o inquietudes sobre esta estrategia, házmelo saber en los comentarios y nos vemos en un siguiente video.